Que es el primero, que es el que se realiza. Como ya habíamos visto en la parte teórica, la radiología para esta parte pues, ha evolucionado demasiado, ¿no? Como recordarles que el único tumor diagnosticado solamente por imágenes, sin necesidad de biopsia, es el hepatocarcinoma, ¿cierto? O sea, y el otro mensaje, ¿en quiénes se presenta el hepatocarcinoma? ¿En cirróticos? ¿En quiénes? En cirróticos. Ese mensaje no se debe olvidar, ¿no? La fisiopatogenia está descrita, definida. Bueno, eso ya lo hemos visto también, hemos conversado de eso, así que esos mensajitos no olvidarse, ¿ya? Muy bien. Bueno, el hígado se puede valorar pues por todas las modalidades, ¿no? Desde ecografía hasta resonancia magnética, ¿no? La ecografía básicamente lo que se valora es son las dimensiones, la ecogenicidad, si hay o no dilatación de las vías biliares. Nos puede dar información de la morfología. De hecho, uno de los criterios, por ejemplo, para pensar en una hepatopatía crónica es la pérdida del ángulo agudo que hay en el lóbulo hepático izquierdo, en el lóbulo hepático derecho a nivel del receso, la dilatación de la vena porta, ¿no? Normalmente la vena porta tiene que medir menos de 13 milímetros. Usted, por ejemplo, encuentra algo en 13 milímetros o más, algo está pasando con ese hígado, ¿no? Y lo otro es importante para hacer una división de los segmentos. Ustedes saben, y más todavía en la ecografía, los elementos de reparo anatómico para que usted diga si es segmento superior, si es segmento inferior, ¿no? Y qué columnas son, la medial, la intermedia o la lateral, ¿no? Dependiendo de la columna de segmento. Entonces en ecografía vamos a poder visualizar todo eso. Una de las patologías más frecuentes del hígado es el NASH, ¿no? O sea, la esteatosis hepática no alcohólica, pues, ¿no? Entonces, la ecografía le puede dar una aproximación inicial. Acá se valora básicamente la ecogenicidad del hígado con la ecogenicidad del parénquima renal. Normalmente, la ecogenicidad de ambas estructuras debe ser similar, pero si usted encuentra ya un incremento de la ecogenicidad en el hígado, puede presumir de una esteatosis hepática. Ahora, esa información también a veces es muy baja y se requiere ampliar el estudio, ¿no? Para definir el tratamiento. Actualmente, por ejemplo, se hace la elastografía por Sharp-Weight, o sea, por ecografía, ¿no? Y eso le permite catalogar más o menos qué grado de esteatosis tiene el paciente, ¿no? De hecho, el grado 4, eso ya significa cirrosis, ¿no? Y eso prácticamente ya no tiene tratamiento, pues, ¿no? Ahora, luego la tomografía hepática, de hecho que le va a dar mayor información, pero se solicita principalmente cuando hay una lesión focal. ¿Por qué? El comportamiento vascular de la lesión focal le permite identificar la naturaleza, ¿ya? Hay un montón de lesiones focales, ¿no? Desde vasculares hasta neoproliferativas benignas y malignas. Y la resonancia magnética le permite valorar, por ejemplo, la composición química del hígado, ¿no? Hay una secuencia que es esta de acá abajo. Bueno, estas secuencias que son las secuencias de fase y fuera de fase. Este de acá, por ejemplo, es un hígado normal. Miren acá la señal, la intensidad de señal. Iguales, ¿no? En la secuencia en fase y fuera de fase. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Miren, dense cuenta de algo. El cuerpo de la vértebra acá está hiperintenso y acá, mira, baja bastante, ¿no? ¿Por qué? Me informa de la composición de la grasa intracelular. Entonces, cuando se cae la señal, yo presumo que hay bastante grasa intracelular. Si eso lo llevo al hígado, miren acá, comparen la señal del hígado acá y acá. ¿Qué ha pasado? Hay una disminución marcada. ¿Qué significa? Que este hígado prácticamente en toda su composición tiene grasa, o sea, tiene una esteatosis hepática severa, ¿no? Actualmente nosotros medimos la intensidad de señal y lo comparamos en una calculadorita con la del vaso en la secuencia en fase, fuera de fase, y este estudio nos proporciona la información de cuánto de grasa tiene este hígado, ¿no? O sea, menos de 10, más de 20, más de 30, etc. Me puede decir solamente midiendo estas intensidades de señal
puedo saber qué tipo de esteatosis tiene mi paciente. ¿Ya? Bueno, la segmentación hepática ya lo sabemos, solo para recordar, a ver, primera pregunta, ¿cuál es el punto de reparo para decir segmento superior e inferior? Bifurcación de la vena porta, ¿no? Me voy hacia arriba, ¿no? Elementos de reparo anatómico, ahí están los tres. Las venas, pues, ¿no? Vena hepática, izquierda, media y derecha. Entre esos tres encontramos los 4 segmentos. ¿Cuáles serán? El que está al lado izquierdo. 2, 4, 8 y 7. ¿No es cierto? Me voy por debajo de la bifurcación. ¿Quiénes están? 3, 4 B, 5 y 6. Listo, nada más. Si les pregunto, ¿qué segmento está rodeando el lado derecho de la vesícula? ¿Cuál sería la respuesta? 5. Muy bien. ¿Qué segmento está en contacto con el riñón? 6. Esos son elementos de reparo anatómico que no se deben olvidar. ¿Ya? Bueno, miren acá, por ejemplo, la famosa secuencia fuera de fase. ¿Ven? Este se lleva a un paciente. Esta es la secuencia en fase, fuera de fase. Mira, normal, ¿no? Pero mira acá, ¿qué pasa? Se cae la señal. Esta es una estatosis hepática severa, ¿no? Bueno, claro, es que eran videitos. Bueno, la valoración ecográfica es fácil, pues, ¿no? Usted pone el transductor en el espacio intercostal, ¿no? En la región inferior de la parrilla costal, busca ahí una ventanita y puede visualizar esta estructura, ¿no es cierto? Podemos ver el diafragma y en la parte inferior el ángulo. Esta longitud me permite valorar las dimensiones del lóbulo hepático derecho. Ahí tengo que ver, miren, 2 tipos de vasitos. ¿Ven unos vasos sin pared? Estos vasitos sin pared son las venas. Y los vasitos con pared, estas son las venas hepáticas, ramas de la vena hepática, y los con pared son ramas de la vena porta. Bueno, esas cosas no las vamos a preguntar, pero sí nosotros podemos diferenciar eso. Puedo ver cuál es vaso portal, vaso hepático, puedo ver cuál es una ramita de la vía biliar, pues, los radiólogos sí hacemos eso en la evaluación, ¿ya? Bueno, los quistes probablemente sean las lesiones más frecuentes, desde lesiones focales hasta patologías como la martomatosis o la enfermedad de Caroli, que son dilataciones biliares sin comunicación, pues, ¿no? No revista nada, pero reitero, es probablemente la patología más frecuente de hígado benigno y se detecta de manera incidental, ¿no? Bueno, en la hepatitis viral hay algunos, pregunta, ¿la hepatitis viral se puede diagnosticar por imágenes? Por supuesto, un montón de criterios. El primero, ¿cuál es? Incremento de las dimensiones, ¿no? O sea, va a haber una hepatomegalia. Segundo, hay un signo acá, bien chévere, se llama edema periportal. Ese es uno de los signos más sensibles de una hepatitis viral. Y tercero, el engrosamiento de la capa de la pared de la vesícula biliar. Usted ve esas cosas en un paciente con fiebre, ¿no? Diarrea, vómitos, un poco de ictericia, puede confirmar imagenológicamente que hay una hepatitis en su paciente. Puedo ver si mi paciente tiene cirrosis con imágenes, por supuesto. El diagnóstico inicial, que luego se confirmará con laboratorio, es la ecografía o la tomografía. De hecho, hay un índice muy sensible para decir si el paciente tiene o no tiene cirrosis. ¿Cuál es ese índice? Es la comparación del lóbulo caudado, el diámetro transverso, con el diámetro transverso del lóbulo hepático derecho. Esa diferencia tiene que ser siempre menos de 0,65. Si es más, ese paciente probablemente, y si es más de 0,8, su paciente tiene cirrosis de lejos, ¿ya? Miren, con una medida nomás. ¿Por qué el lóbulo caudado se vuelve más grande en un paciente cirrótico? Eso ya les he explicado. Y tiene una explicación anatómica. A ver, si recuerdan. Porque es muscular dependiente. Ya, está bien. Ya, terminen pues. ¿Por qué? Más en relación. A ver, Tiene una. Vizcarra, ¿qué dices? Desconoces mayormente. Nils, tú a ver, salva tu salud.
Sí, recuerdo que tenía una vascularización autónoma, pero... No tanto autónoma, sino la circulación portal es tal cual en el resto de segmentos, pero acá básicamente es circulación sistémica, es decir, no hay flujo portal. Como no hay flujo portal, recuerden, la cirrosis viene por componentes metabólicos principalmente del tubo digestivo, como la cirrosis alcohólica, pues, ¿no? El hepatocito periportal es el que se destruye, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay mayor flujo ahí directo del sistema portal. Pero en este caso no hay ese flujo. Por lo tanto, ese hepatocito trata de complementar el funcionamiento y se hipertrofia el lóbulo caudal. Por eso ese índice es muy sensible para esta patología. ¿Puedo decir si mi paciente tiene cirrosis por ecografía? Claro, por la morfología. Recuerden, los ángulos, esto de acá, el ángulo del lado derecho, siempre tiene que parecer la punta de un tiburón. ¿Han visto la punta del tiburón? Así, la naricita, igualito. Pero cuando se vuelve ñatito, romo, o la superficie se vuelve lobulada, o el patrón se vuelve micronodular, usted está con alta sensibilidad para ver un hígado cirrótico, ¿ya? ¿Por qué el parénquima hepático se vuelve multinodular? Les he explicado también. ¿Ah? Los hepatocitos o las células de hito tratan de regenerarse, ¿sí? Por lo tanto van a empezar a formar nuevos nódulos regenerativos. Por eso el hígado se vuelve con un patrón micronodular. Lo malo es que esos nódulos regenerativos, algunos se hacen displásicos y el resto se pueden hacer hepatocarcinomas. De hecho, el tamaño de la lesión nodular en un paciente cirrótico me puede decir si esa lesión es hepatocarcinoma. Si mide más de 20 milímetros, alta probabilidad de que esa lesión sea un hepatocarcinoma. Si mide menos de 10, probablemente sea un nódulo regenerativo. De 10 entre 20, eso es una penumbra que los radiólogos, los gastroenterólogos nos ponemos a vigilar en el paciente cirrótico. De hecho, en muchos lugares hay una lista de cirróticos que vienen cada 6 meses a su control ecográfico. Con Doppler, si encuentra una lesión, ¡boom!, tomografía, trifásico, y ya puedo detectar el cáncer en estadio precoz. Lo bueno es que puedo hacer ablación o lo que sea y mi paciente pues ya no se muere, no le genera mayor gasto al entorno familiar ni él mismo, ¿no? Bueno, vía biliar, la ecografía ahora, como lo vamos a ver, es muy sensible para evaluar. Acá lo importante es recordar la vesícula biliar, ¿no? Un datito importante: el diámetro transverso de la vesícula biliar jamás debe ser mayor de 40. Si es más de 40, algo está pasando. El diámetro longitudinal casi no se toma en cuenta, pero cuando mide más de 120 milímetros, también algo puede estar pasando, ¿ya? O sea, una vesícula más de 120, más de 40, es una vesícula de rango hidrópico, se llama, el hidropus. Y habitualmente eso se produce porque hay una obstrucción. La principal patología es obstructiva litiásica, ¿no? ¿Es la única patología en la vesícula? No, hay un montón, ¿no? Hay un montón. Pero bueno, acá ustedes que aprendan litiasis vesicular, suficiente, ¿ya? Luego, bueno, hay el PPT igual se los he pasado, hay varias secuencias de imágenes que deberían ver. Y esto es la patología pues más común, ¿no? De lejos, más común. Es la litiasis vesicular. ¿Cómo se ve? Es una imagen hiperecogénica que proyecta sombra física posterior. ¿Ya? Bueno, ya saben cómo se complica la litiasis vesicular. ¿Cómo se llama su principal complicación? La colecistitis aguda, pues, ¿no? Y 2, la coledocolitis, ¿no? Ambos son patologías que pueden generar mucha mortalidad en nuestros pacientes. ¿Cuál es la complicación de esta patología que genera mayor mortalidad? ¿Por qué no he hecho al otro lado? Pancreatitis. Pancreatitis, es lo más grave, ¿no? Bueno, aumenta tu riesgo de mortalidad. ¿Cuál es el criterio para decir pancreatitis? Dolor en... Ya es clínico, o sea, dolor en epigástrico, contracción y o sea, el diagnóstico es clínico. Laboratorial.
¿Y las imágenes para qué sirven? Para que se Cuando hay Claro, complicaciones o cuando Para ver no eso está ya. seguro. Y así viene su paciente, ya le diagnostica usted con pancreatitis. Tiene 10 horas de evolución. ¿Qué estudio le pide? Esperarías el tiempo para realizar la acción de una tomografía. Antes de ¿Qué las estudió? tomografías, Ecografía. Muy bien. ¿Para qué? para ver Para los litos. Litos. Eso, bueno, no para eso, sino para ver la etiología. ¿La etiología más frecuente cuál es? Litiasis clásica. Ya. Y luego Ah, esperas. eso. Ya, y bueno, y luego, ¿qué le pido? Una tomografía. una tomografía. ¿A quiénes le pido? ¿A todos? No, ¿no es cierto? Son los que hacen pancreatitis moderada severa clínica, ¿no es cierto? ¿Qué le pido? Su tomografía contrastada, ¿no? Muy bien. ¿Para qué? Para evaluar Una la necrosis. Ya, el tipo morfológico de la pancreatitis. ¿Cuántos tipos morfológicos hay? Dos. ¿Cuáles son? Edematoso Edematoso, intersticial y necrótico. necrotical. Muy bien. ¿Y cuál es el otro objetivo de la tomo? Valorarla. ¿El pronóstico? Severidad. Severidad. Si ya saben ya. Pronóstico, pues. Claro, los criterios de severidad, ¿cuáles son? Inflamación. Inflamación pancreática, que es el Baltasar, y Prevención. necrosis. ¿No es cierto? Ya está. La sumatoria de esto te da un puntaje, ¿recuerdan? Sí. Menos de 4, Eso menos de es 6 pronóstico. y más de 7. Ah, no, 7. Eso, leve, moderado, severo. ¿No? ¿Cuál es el estudio con mayor sensibilidad y especificidad para ver viabilidad? ¿Esto qué es? Ecografía no van a decir, No. cabezazo. Tomografía tampoco. ¿Qué es? Resonancia. ¿Es una colancia o resonancia? ¿Sí? ¿Puedes ver? Ya. Ahí miren, puedes ver incluso, miren, ahí está. Este es el colédoco suprapancreático, colédoco intrapancreático, y miren, ahí están viendo estas imágenes hipointensas que corresponden a litos, ¿no? Que están produciendo una dilatación de la viabilidad intrahepática y extrahepática, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, esto vamos a ver un montón, ¿no? Barro biliar. Es el preludio para la formación de Litos. litiasis, pues, ¿no? Colestitis aguda, no se olviden, ¿no? Pared más de 3 milímetros el diámetro. El diámetro transverso más de, ¿cuánto? Más de 40 milímetros o más de 4 centímetros. Ya está. Y obviamente visualización del lito para hacer diagnóstico colecistitis aguda, ¿no? Estas patologías también son muy comunes, ¿ah? Pero muchos se confunden con la colesterolosis. Van a leer a colesterolosis versus pólipo vesicular. Bueno, pues para que les... El páncreas principalmente se evalúa con tomografía. ¿En qué fase? Arterial. Muy bien. Ecografía también se puede ver. Pues, ¿cuáles son tus puntos de reparo anatómico? A ver, ¿esto qué es? Ya hemos dicho, ¿ah? Cuerpo vertebral, lo que está encima. Venas. Arteria. Aorta. ¿Y esto qué es? Vena cava inferior. Esta es la vena porta, lo que está dentro. ¿No? Vena esplénica, mesentérica inferior, ahí está la vena porta, ¿no? Muy bien. Listo, sería todo. Ya. Vamos a que se queden, lo van a